La maldad comienza con un joven llamado Eric, quien está peleando con su amigo. Sin motivo aparente, Eric golpea a su amigo sin piedad. El resto de sus amigos solo miran. Nadie intenta detener la pelea por miedo a Eric, quien era notorio por involucrarse en peleas. Luego, el director llama a Eric, quien ya no puede soportar su comportamiento delictivo. Fue expulsado inmediatamente de la escuela. Al llegar a casa, Eric aún tiene que recibir la paliza de su padrastro por el violento incidente que lo expulsó de la escuela. Su madre biológica, quien lo sabía, no le importa y, en cambio, lo deja porque piensa que Eric aprenderá de sus errores. Después de eso, su madre le pide que conozca a su amigo, Gunnar, quien es abogado. El abogado le da a Eric su tarjeta de negocios y le dice que lo contacte en cualquier momento si se mete en algún problema. Eric, confundido, solo mira la tarjeta de negocios. Después de que Gunnar se va, su madre le dice que está decepcionada de que haya sido expulsado de la escuela. Luego, su madre le dice que lo ha inscrito en una nueva escuela. Su madre convierte a Eric en Sthansberg, una escuela internado solo para varones. Su madre espera que Eric no desaproveche esta oportunidad y mantenga la actitud de que no será expulsado de nuevo, porque esta es su última oportunidad. Eric asiente con entendimiento. Promete a su madre ir bien a la escuela, graduarse y no decepcionarla. Eric llega a su nueva escuela. Esta vez lleva uniforme y tiene el cabello corto. Su compañero de cuarto es Pierre, el estudiante más inteligente de la escuela. Hablan entre ellos y resulta que pueden llevarse bien de inmediato porque Pierre es una persona amigable. La noche cae, Eric y Pierre corren al comedor. Eric luego conoce a un estudiante llamado Johan, quien le dice que cada escuela tiene sus propias tradiciones y en esta escuela, cada estudiante será tratado según su estatus social. Después de que Johan lo dice, el estudiante junto a Eric es llamado repentinamente por otros dos estudiantes que están al final de la mesa, Otto y Gustav. El estudiante que fue llamado antes proviene de una familia sencilla, mientras que Otto y Gustav son hijos de nobles adinerados. Otto y Gustav, quienes venían de familias nobles, solían acosar a otros estudiantes que venían de familias comunes, como el estudiante que estaba sentado junto a Eric anteriormente. Otto y Gustav se atrevían a actuar de manera arbitraria debido a la gran influencia de sus familias en esta escuela, por lo que no temían ser expulsados. Además, Otto y Gustav formaban parte de la organización de estudiantes dentro de la escuela, donde también tenían el poder de castigar a los estudiantes. Después de la cena, Pierre invita a Eric a fumar un rato. Al principio, Eric se negó porque había prometido a su madre no romper las reglas. Johan luego advirtió que recibirían un castigo severo si los atrapaban fumando. Pero Pierre se aseguró de que no los atraparían y finalmente persuadió a Eric. Al día siguiente, durante el desayuno, Otto y Gustav llamaron a Eric. Querían darle un saludo de bienvenida porque Eric era un estudiante nuevo y debía aprender las tradiciones de esta escuela. Pero él se negó de inmediato. Debido a su negativa, Johan fue quien tuvo que enfrentar las consecuencias. Otto lesionó la cabeza de Johan, hasta que finalmente lo llevaron al personal médico para recibir tratamiento. Por la tarde, Otto y Gustav estaban a punto de gastarle una broma a Eric de nuevo. Los dos lo llamaron a su cuartel general y le dijeron que limpiara la pila de zapatos sucios que se había acumulado en el suelo. Una vez más, Eric desobedeció sus órdenes y se fue inmediatamente. Gustav, molesto, preguntó a Otto qué debían hacer con Eric. Otto no parecía querer preocuparse por eso en ese momento. Todavía se veía relajado y le dijo a Gustav que dejara a Eric por ahora, ya que era un estudiante nuevo. Entonces, Eric le contó todo a Pierre. La expresión en el rostro de su compañero de cuarto se volvió tensa de repente. Pierre luego le dijo a Eric que no desobedeciera más las órdenes de Otto y Gustav, porque los estudiantes que los desobedecían serían castigados. Eric, que solía ser un bravucón, afirmó que no les tenía miedo. También insistió en que nunca obedecería todas sus órdenes. Por la tarde, Eric y Pierre piensan en formas de enfrentar el acoso de Otto y Gustav en la escuela sin recurrir a la violencia. Pero parecía difícil de lograr, ya que los estudiantes preferían obedecer las órdenes de Otto y Gustav en lugar de terminar llenos de moretones por todo el cuerpo.
Al día siguiente, Gustav choca accidentalmente con Erik mientras camina por el pasillo de la escuela. Gustav le exige a Erik una disculpa. Sin embargo, Erik se niega, ya que siente que él no lo golpeó, fue Gustav mismo quien lo golpeó por accidente. Gustav se enfurece y desafía a Erik a pelear en un lugar predeterminado por la noche. Entonces, Pierre y Johan invitan a Erik a la arena de batalla a la que Gustav hizo referencia. Pierre explica que Otto y Gustav nunca pelean limpiamente, llamarían a sus amigos para atacar a Erik en grupo. Esa noche, Erik había planeado aceptar el desafío de Gustav y pelear con él. Pero luego desiste y recuerda el mensaje de su madre de comportarse bien para graduarse de la escuela. Después de regresar a la habitación, Pierre invita a su amigo a fumar para aliviar la fatiga. En la arena de batalla, Otto y Gustav habían estado esperando a Erik durante mucho tiempo. Pero como nunca apareció, Otto pensó que Erik era un cobarde y lo llamó rata, seguido de los vítores de sus secuaces. Al día siguiente, Otto llama a los nombres de los estudiantes que a menudo son castigados y desobedecen las órdenes de los miembros de la organización de estudiantes intraescolar, y uno de ellos es Erik. Después de comparecer ante el tribunal, Otto, como presidente del consejo estudiantil, condena a Erik a un mes completo de encarcelamiento y también se le exige cavar una zanja de 1 metro de profundidad alrededor del área de la escuela. Erik cava zanjas hasta tarde, por lo que tiene que comer solo en el comedor porque su trabajo termina después de la cena. Cuando Erik está comiendo solo, se le acerca una empleada de la cafetería llamada Marja. Marja, que parece interesada en Erik, le dice que le recuerda a su hermano. Luego, Marja comenta que la actitud de Erik es de alguna manera similar a la de su hermano, ambos se niegan a someterse a la arbitrariedad frente a sus ojos. Como de costumbre, Erik solía fumar brevemente después de comer. Cuando estaba fumando solo, Marja apareció de repente. Marja le dice a Erik que fumar no es bueno para la salud y que le preocupa el olor del aliento de Erik. Marja luego lo besó y lo abrazó fuertemente. De hecho, tanto Erik como Marja saben que la escuela prohíbe estrictamente que los estudiantes tengan relaciones románticas con el personal de la escuela. La sanción es implacable, serán expulsados de la escuela y el empleado será despedido de inmediato. Pero aparentemente esa noche Erik y Marja no se preocuparon por las reglas. Durante las vacaciones de Navidad, Erik regresó a casa. Su madre lo recibió con alegría, pero no fue así con su padrastro. Su padrastro le preguntó de inmediato por qué recibió tantos castigos, incluso hasta el punto de ser suspendido. Erik respondió honestamente. Había desobedecido las órdenes de un estudiante que resultó ser el hijo de un noble y poderoso en la escuela. Su padrastro incluso respondió que se debería halagar y obedecer a un noble. Debido a que las calificaciones de Erik son malas y recibe muchos castigos en la escuela, recibe otra paliza de su padrastro. Su madre, que conocía el sufrimiento de su hijo, simplemente lo dejó pasar. Las vacaciones de Navidad terminaron y Erik finalmente regresó a la escuela. Erik se apresuró a encontrarse con Marja porque la extrañaba mucho. Erik y Marja luego saciaron su añoranza bajo la luz de la luna acariciándose mutuamente. Sabiendo que Erik había regresado a la escuela, Otto y Gustav idearon un plan nuevamente para gastarle una broma. Esta vez tenían la intención de arrojar tierra mientras Erik dormía. Sus planes, por supuesto, nunca fallaban. Erik y Pierre se despertaron de inmediato y limpiaron su habitación de la tierra que Otto había arrojado. Pero Erik no se quedó callado. Tenía la intención de vengar las acciones de Otto y Gustav. Tomó los restos de tierra, se coló en la habitación de Otto y arrojó la tierra mientras Otto dormía profundamente. Al día siguiente, mientras estaban en el comedor, Erik pió deliberadamente en voz alta para que todos los estudiantes lo escucharan. Dijo, «Huelen esta horrible caca», y se olió deliberadamente aquí y allá, hasta que finalmente se detuvo frente a Otto, quien estaba desayunando. Entonces, Erik le dice a todos que el olor a tierra proviene de Otto. Al escuchar esto, Otto se enfurece de inmediato porque Erik se atreve a burlarse de él. Golpea a Erik en la cara hasta dejarlo maltrecho, pero Erik aún no responde al golpe de Otto porque le prometió a su madre. Marja, al saber esto, le dice de inmediato a Otto que se detenga. Incapaces de someter a Erik, Otto y Gustav cambian su objetivo.
Ahora están apuntando a Pierre, que es el compañero de habitación de Eric y su único amigo en esta escuela. Otto llamó a Pierre mientras estaban en el comedor. Pero Pierre lo rechazó porque sentía que no había hecho nada malo con Otto. Otto no estaba dispuesto a ceder. Luego desafía a Pierre a pelear después de la última clase, y si no viene, Otto amenaza con castigarlo. Otto y Gustav apuntan deliberadamente a Pierre para molestar a Eric. Eric ciertamente no se quedaría viendo cómo su mejor amigo es acosado por Otto y sus secuaces. Después de eso, se ensañarían con Eric, y no habría más estudiantes que desobedecieran a Otto y Gustav. Esa noche, Pierre se ve obligado a aceptar el desafío de Otto. El joven había llegado al campo de batalla solo, mientras que Otto y Gustav estaban rodeados de sus seguidores. Pierre intentó luchar contra Otto, pero sus posturas corporales eran bastante diferentes. Pierre cayó al suelo con solo unos pocos golpes ligeros de Otto. El paradero de Eric es desconocido. Aunque su mejor amigo estaba sufriendo por ser el blanco de Otto y sus secuaces. Cuando Pierre había caído por completo, Eric acababa de llegar y no podía hacer nada porque era demasiado tarde. Eric luego llevó a Pierre a la habitación y le curó la herida. Luego dejó que Pierre descansara y salió de la habitación. Se encuentra con Marja y hacen el amor hasta que llega la mañana. Por la mañana, Eric, preocupado por la condición de Pierre, se apresuró de inmediato a regresar a su habitación. Para sorpresa de Eric, su habitación estaba vacía y Pierre ya se había ido. Pierre incluso se llevó sus pertenencias consigo, lo que indicaba que no regresaría a la escuela. Pierre solo dejó una carta disculpándose por su partida repentina. Pierre dijo que Eric era un buen amigo suyo y le aconsejó que no se rindiera y que continuara luchando contra la arbitrariedad de Otto y sus secuaces y sofocara las injusticias que a menudo ocurren en esta escuela. Eric se levantó y reveló su verdadera identidad. Estaba decidido a vengar a Otto y sus secuaces por su cruel trato hacia su amigo y los otros estudiantes. Va hacia Gustav en el comedor y los desafía a una pelea en la arena en 1 hora. Eric, que está solo, se enfrenta a Gustav y von Schenken, cuya postura es más grande y fuerte que la suya. Pero los dos jóvenes delincuentes solo hablaban mucho y confiaban en sus padres. Eric, que también era un delincuente, pudo derrotarlos sin mucho esfuerzo. Luego, Eric amenaza a Otto, quien está en shock porque logró vencer a sus secuaces más poderosos. Eric le dice a Otto que él es el próximo objetivo de Eric. Sin embargo, antes de responder a Otto, Eric va a la cocina de la escuela para buscar a Marja. Una empleada le dice a Eric que Marja ha dejado la escuela porque la despidieron. Luego le entregó una carta de Marja. Eric quedó devastado por la partida repentina de Marja, al igual que con Pierre. Uno de los secuaces de Otto atrapa a Eric recogiendo una carta de una empleada de la escuela. Inmediatamente lo informa a Otto. Luego, allanó la habitación de Eric y ordenó a sus secuaces que revisaran las pertenencias de Eric. Encontraron una carta de Marja. Otto luego la lee y finalmente descubre que Eric y Marja están teniendo una relación secreta. Obviamente, Otto usó la carta para expulsar a Eric de la escuela. Inmediatamente entregó la evidencia de la grave infracción al director. El director llamó a Eric, quien luego fue expulsado de la escuela sin ninguna consideración porque había cometido una falta grave como Marja. Eric acepta su castigo con gracia. Sin embargo, le pide al director que le devuelva la carta de Marja porque era el único recuerdo que tenía de ella. El director se niega y la guarda en un cajón. Eric luego planea vengarse de Otto por todas las desgracias que le ocurrieron en East Hansberg. Después de todo, también fue expulsado de la escuela. Así que podría hacer lo que quisiera con Otto. Luego busca a Otto y lo encuentra caminando solo por el bosque. De inmediato confronta a Otto y lo amenaza con un palo. Hace que Otto se arrodille. Inesperadamente, Otto obedece de inmediato sus órdenes. Otto, que parece estar en pánico, le ofrece a Eric $10,000 para que no lo mate. Pero Eric rechaza. Cuando Eric se prepara para golpear a Otto, él llora histéricamente, le suplica a Eric que le perdone la vida y luego vomita. Eric luego sostiene la cara de Otto y le dice que no lo matará porque es diferente de Otto, a quien le gusta oprimir a los débiles. Eric luego regresa a la escuela para empacar sus cosas.
Luego recuerda a Gunnar, quien le dijo a Eric que podía contactarlo si tenía un problema en la escuela. Eric llama de inmediato a Gunnar y, poco después, el abogado llega a Sthansberg. Después de contarle a Gunnar su problema, Eric se dirige al director, quien está bebiendo con el personal docente en su habitación. Eric suplica que no lo expulsen de la escuela y que le devuelvan la carta de Marja. Al principio, el director se niega, pero luego Gunnar entra en la habitación y amenaza con hacer pública la cultura de castas y el acoso entre los estudiantes, así como la complicidad de la dirección y el personal en la escuela. El director no tiene otra opción que conceder todas las solicitudes de Eric y disolver el consejo estudiantil liderado por Otto. En resumen, Eric está muy agradecido con Gunnar porque puede regresar a la escuela y derrocar la regla autoritaria de Otto y sus secuaces. Eric pasa sus días en la escuela en paz hasta el día de su graduación. Su madre está muy orgullosa y feliz por todos los logros de su hijo durante su educación en Sthansberg. Aún así, su padrastro sigue descontento porque Eric recibe malas calificaciones en las evaluaciones de actitud en la escuela. Mientras su padrastro se prepara para golpearlo, Eric se defiende y dice que esta será la última vez que haya violencia en esta casa. Luego Eric lo echa de su casa. Tiempo después, Eric finalmente se encuentra con Pierre, quien se dirige a Ginebra para continuar su educación. Luego prometen volver a encontrarse algún día. La película termina.